Muy buenas, señores. Continuamos aquí con el apartado de ejemplos de vida real y comparaciones con el entrenamiento para que puedas comprender bien cómo es el entrenamiento, cómo tienes que entrenar, cómo puedes mejorar. Hoy os voy a poner un ejemplo práctico que creo que os va a ayudar a entender muy bien qué sucede en el entrenamiento, por qué mucha gente no consigue los resultados que pretende conseguir a la hora de competir. Imagínate que estás yendo al trabajo y ese día del trabajo no has tenido un buen día. Ha sido un día de mucha presión mental, un día donde has tenido mayor fatiga a nivel físico y bueno, termina tu jornada laboral y dices, puf, me tengo que ir a entrenar ahora. Tienes dos opciones, o te vas a casa y no entrenas o te vas a entrenar cansado, ¿vale? Entonces, bueno, llegas a la sala de entrenamiento, empiezas a entrenar y ya desde que empiezas a calentar notas que no estás entrenando bien, que tu rendimiento ese día no va a ser bueno. Y lógicamente, pues bueno, empieza la sesión y te das cuenta de que no puedes ir al ritmo de la competición y que estás entrenando a un ritmo muy por debajo de lo que en realidad podrías si no existiese esa fatiga. Bueno, lógicamente, si esto pasa un día o pasan 2 días, no pasa absolutamente nada, ¿vale? De hecho, cuando estamos entrenando duro, cuando estamos en un periodo en el que queremos someter al cuerpo a un estrés para conseguir que se supercompense ese entrenamiento, es decir, que asimilemos esas adaptaciones, lógicamente va a haber días en los que tengamos fatiga y no consigamos estar en nuestro mejor rendimiento. Pero ¿qué sucede si este problema tiene lugar día tras día? Es decir, si siempre vamos fatigados a entrenar, ¿vale? Quiero que te imagines que tu objetivo en una prueba es correr a un ritmo de 4 minutos el kilómetro y como llegas siempre fatigado, pues todos los días estás entrenando a 5 minutos el kilómetro. ¿Qué ocurre? Que el día de la competición no vas a poder ir a 4 minutos el kilómetro porque tu cuerpo al final, al estímulo al que se ha visto sometido es a entrenar siempre a 5 minutos el kilómetro. Puede que corras incluso más kilómetros a ese ritmo porque estés acostumbrado a ir a ese ritmo, pero lo que sí que te aseguro es que si estás siempre corriendo a ese ritmo, aunque lo hayas hecho muchas veces, no va a llegar el día de la prueba y vas a correr a 4 minutos el kilómetro, porque tu cuerpo nunca lo ha hecho. Por cierto, si estás viendo este vídeo, te invito a que pares un segundito y simplemente le des un like y te suscribas, que me vas a ayudar un montón a crecer y a poder seguir haciendo mucho más contenido gratuito como este. Muchas gracias. Vamos a poner otro ejemplo. Imagínate que tú eres una persona que se dedica al entrenamiento de fuerza, compites en powerlifting y estás entrenando todos los días press de banca y como llegas siempre cansado, pues estás levantando 50 kilos, por ponerte un ejemplo. Y tu objetivo son levantar 100 kilos el día de la competición. Entonces, bueno, puedo entender que un día, porque llegues fatigado, pues digas, voy a tirar con menos peso, ¿vale? Y voy a hacer lo que pueda. Pero lo que es lógico es que si nunca estás levantando los 100 kilos o estás cerca de levantar esos kilos que quieres levantar el día de la competición, pues por ejemplo realizar 3 series de una repetición o de 2 repeticiones con 90 kilos, es decir, tener unas sensaciones cercanas a lo que va a ocurrir el día de la competición. No puedes esperar que si estás levantando todos los días 50 kilos, aunque lo levantes 15 veces, 20 veces o hagas muchas series, el día de la competición te plantes y levantes esos 100 kilos que tienes como objetivo. ¿Dónde quiero ir a parar con todas estas reflexiones? Pues bueno, donde quiero ir a parar es que si todos los días al final entrenas con demasiada fatiga acumulada, ¿vale? Y esto te impide ir al ritmo de competición o hacer un entrenamiento que simule lo que en realidad vas a tener que hacer la competición, da igual que hagas muchos asaltos, da igual que entrenes durante mucho tiempo, que corras muchas horas, porque al final lo estás haciendo a una intensidad que es mucho menor que la de la competición. Es decir, no es lo mismo hacer 10 asaltos con una intensidad mucho más baja que la de la competición que hacer 3 asaltos dejándote la piel en cada golpeo durante todo el asalto. Si estás interesado en tener tu preparación física online, echa un ojo al link abajo en la descripción y puedes consultarme sin ningún tipo de compromiso para tener tu propia preparación física online. Si todos los días tienes una fatiga muy alta, te levantas cansado y eso te impide entrenar de una manera similar a la competición en los días en los que se quiere entrenar de una manera similar a la competición, es importante que comprendas que no vas a conseguir el rendimiento que luego esperas tener el día que compitas. Mucha gente dice, pero ¿cómo he podido rendir mal en la competición? Si yo todos los días he hecho más asaltos que en la propia competición, he entrenado 8, 10, 12 asaltos, he corrido 1 hora por la mañana también. Bueno, pues la realidad es que estabas entrenando para otro tipo de adaptaciones y no las adaptaciones que en realidad se necesitan para rendir en un deporte en el que se compiten 3 o 5 asaltos a una intensidad mayor.
estás inconscientemente entrenando otro tipo de cualidades físicas. El cuerpo no va a entender de dónde proviene la fatiga, es decir, le da igual que provenga de estar cansado del trabajo, de cuidar a tus hijos, o que provenga de un programa de entrenamiento mal planificado, o peor, que no tengas ningún tipo de programa y entrenes todos los días al 100% o lo que te apetezca ese día. Entonces, ¿a dónde quiero ir a parar con esto? Pues que en ambos casos no se está consiguiendo un entrenamiento óptimo, ¿vale? Ya sea porque la fatiga proviene del trabajo o porque la fatiga proviene de que estás entrenando mal, el cuerpo simplemente no va a responder. En cuanto a los deportes de contacto, ocurre lo mismo respecto al ejemplo que hemos puesto antes del entrenamiento de resistencia o del powerlifting. Es decir, si todos los días estás entrenando una cantidad de saltos que sea más alta que la de la competición, pero a una intensidad menor, pues lógicamente cuando pretendas rendir a una intensidad mayor durante pocos asaltos vas a notar que el cuerpo no está acostumbrado a ese ritmo y enseguida te vas a quedar sin fondo físico, ¿vale? En mi opinión, ese es uno de los mayores errores que existen en la preparación de los deportes de contacto, que no se entrenan correctamente las cualidades que en realidad se tienen que entrenar, que se dedica mucho más tiempo al entrenamiento en algunos casos del que se debe, o en algunos casos se entrena demasiado intenso cada día, ¿vale? Se puede entrenar a la intensidad de la competición, pero tampoco todos los días, y eso provoca también un exceso de fatiga que al final pues provoca que no se consigan adaptaciones al entrenamiento porque esa fatiga es excesiva. Para que entiendas un poquito más todos estos conceptos, imagínate, voy a poner un ejemplo muy extremo, pero imagínate que tú tienes un examen de inglés y estás estudiando todos los días matemáticas. Y resulta que sí, que en matemáticas eres muy bueno, pero llegas el día que tienes el examen de inglés y resulta que no te encuentras con un problema de matemáticas en el examen, ¿verdad? Pues esto es lo mismo. Tienes que pensar que si no estás entrenando las cualidades físicas que tienes que demostrar en la competición, sino que estás entrenando otras, luego no esperes plantarte el día de la prueba y conseguir un buen resultado en esa prueba, ¿verdad? A modo de anécdota y también a modo de reflexión, algo que he observado a lo largo de muchos años de entrenamiento en Tailandia, he podido observar cómo existen personas pues, que entrenan el método tradicional de Tailandia, de correr 10 kilómetros por la mañana, entrenar muchos asaltos a un ritmo más lento, lógicamente, que el ritmo de competición debido a esa fatiga, etcétera, etcétera. Bueno, esas personas puede que estén capacitadas para entrenar durante más tiempo que otras personas que entrenan menos tiempo a mayor intensidad. Y por lo tanto, personas que probablemente estén mejor preparadas para la propia competición, al realizar ese tipo de entrenamiento de método tradicional en Tailandia, puede que no muestren los mejores resultados. ¿Por qué? Porque esas personas están preparadas para rendir durante menos tiempo a una intensidad más alta. Es decir, si se ven sometidos, por ejemplo, a realizar un entrenamiento mucho más duradero, pero a menor intensidad, es muy probable que esas personas no regulen correctamente la intensidad a la que entrenan. Es decir, entrenan a más intensidad que aquellas personas que economizan a la hora de realizar ese entrenamiento. Es decir, entrenan muchas horas y tienen una potencia menor, tienen un desgaste menor, y por lo tanto, entre comillas, se desfondarán menos. ¿Por qué? Porque están rindiendo a un ritmo menor. Sin embargo, las otras personas que tienen mayor potencia en sus golpeos, que entrenan mayor intensidad, no pueden rendir toda esa cantidad de saltos, al igual que lo hacen las personas que hacen un entrenamiento más centrado en la resistencia. ¿Dónde quiero ir a parar con este ejemplo? Pues quiero invitaros a reflexionar si estáis entrenando para simplemente rendir en vuestros entrenamientos de Muay Thai o estáis entrenando para rendir el día de la competición, porque es muy diferente. Existen los campeones en la sala de entrenamiento y existen los campeones en la competición. Y quiero destacar que los campeones en la sala de entrenamiento, es decir, aquellos que más entrenan o que más se sacrifican en algunos casos, a pesar de todo ese sacrificio, si no están entrenando correctamente, puede que no lleguen a ser aquellos que son campeones el día de la competición. Ya creo que el entrenamiento se observa como un trabajo, como una jornada laboral, es decir, se tiene que entrenar un número de horas, no importa si estás cansado, no importa tu estado de ánimo, no importa las circunstancias de tu vida, sino que tienes que realizar simplemente el entrenamiento que toca día sí y día también. Para ellos 100 patadas son 100 patadas, es decir, da igual que las pegues ese día a mayor intensidad o a menor intensidad, para ellos el trabajo está hecho cuando terminas de completar las 100 patadas. Pero la realidad es que el entrenamiento no funciona exactamente como un trabajo, sino que depende de muchos otros factores, ¿vale? De hecho, bueno, también, por ejemplo, en Occidente, donde sí que
ponemos la calidad por encima de la cantidad en muchos aspectos. Es decir, en Tailandia, por ejemplo, se descansa solo un día a la semana, pensando que por trabajar los sábados incluidos se va a conseguir a lo mejor una mayor producción o mejor rendimiento en cualquier empresa. Sin embargo, en Occidente se trata de rendir a mayor intensidad durante las horas de trabajo y existen 2 días de descanso a la semana. Quiero que tratéis de reflexionar y que penséis por qué en Tailandia quizá con la cultura que exista se entrena de una manera y que en Occidente se entrena de otra, ¿vale? Al final, creo que es muy importante que tratemos de hacer las cosas con el mayor esfuerzo posible, siempre, pero también de la forma más inteligente posible. Porque al final, el esfuerzo que realizamos en una dirección con un plan y sabiendo qué es lo que tenemos que hacer, produce resultados. Pero el esfuerzo realizado en una dirección incorrecta, es decir, entrenando de una manera incorrecta, por mucho esfuerzo que se haga, estaremos encaminados en una dirección incorrecta. Y eso, por lo tanto, no nos va a llevar a nuestros mejores resultados. Espero que te haya gustado mucho este vídeo, que le des un like, que te suscribas y así me vas a ayudar a poder seguir creando mucho más contenido como este para ayudarte a comprender cómo funciona el entrenamiento y que tú mismo pues, puedas mejorar a diario. Muchísimas gracias por tu apoyo en mis proyectos y te invito a ver los próximos vídeos. Un abrazo muy fuerte.